se estaba fabricando toda una serie de circunstancias para privarme ilegalmente de mi libertad y con ello ejecutar lo que fue una persecución política, una venganza política que creo que cada día queda más clara. ¿A quién tú señalas como responsable de esta venganza política, ya que dices que cada día queda más claro? Bueno, evidentemente yo no pienso que pudieran haberse tomado esas decisiones sin que el jefe del Ejecutivo Federal estuviera informado y estuviera realmente de acuerdo con todo esto, ¿no? Y en el caso de la Ciudad de México, no me parece para nada creíble que un empleado simplemente haya hecho un documento de esta naturaleza por su propia decisión. Evidentemente recibió órdenes y creo que tenemos que llegar hasta el fondo de este asunto. ¿Quién en la Ciudad de México estaba interesado en contribuir a mantenerme a mí encerrada durante 3 años? 3 años y se demuestra de manera injusta. ¿Cómo te van a reponer ese pedazo de tu vida que te fue arrancado? De esta forma, ahora queda evidente, de manera evidente, de esa forma injusta, Rosario. No me digas que con usted perdone. No, claro, no hay manera de reponer todo esto. La afectación que me hicieron a mí, que le hicieron a mi hija Mariana, que seguimos a mi familia y que seguimos todavía pagando las consecuencias de todo esto. Yo te voy a poner simplemente un ejemplo comparativo. A mí me acusaron de una omisión, de un ejercicio indebido del servicio público. La misma acusación le hicieron a Francisco Garduño, el director de migración a nivel federal, y él ni siquiera, no solo no pisó la cárcel, sigue en su cargo. Pepe, es que era un asunto que ya se venía cayendo y yo por lo menos le estaba dando ya un seguimiento muy cercano porque en los últimos meses habían ocurrido una serie de resoluciones que pues nos hacían ver cuál iba a ser el desenlace de esto. Digo, más allá de que a Juan Collado le levantan la prisión preventiva, como tú bien lo acabas de referir perfectamente el año pasado, por ahí de septiembre, por motivos de salud, por cierto, ¿no? Que en efecto, déjame decirte que en este caso de Juan Collado, sí, él sí está con padecimientos importantes, ¿no? No es una cosa que se haya usado como de truco, ¿no? Como luego sucede en otros casos, ¿no? En este sí estuvo preso unos 3 años y sí le afectó la cárcel al señor Collado, ¿no? Está acostumbrado a otro tipo de vida, obviamente, digamos, ¿no? A la del reclusorio, pero más allá de esa decisión, Pepe, que le molestó mucho al presidente, por cierto, ¿no? Eh, en diciembre pasado hubo un hecho clave, fíjate, porque junto con Juan Collado había sido detenido otra persona que se llama José Rico, que era, digamos que la mano derecha de Juan Collado en esta empresa Caja Libertad. Una empresa que según el caso que la Fiscalía General de la República presentó en 2019, cuando detienen a Collado, que lo recordarás, que si no mal recuerdo fue un restaurante en Polanco, el Mortons o alguno de esos, estaba con Romero de Champs, ¿no? Juan Collado, hubo un operativo ahí impresionante. Muchos creímos en aquel momento que sobre quien iban era sobre el líder petrolero ya fallecido, pero no, fue Juan Collado. Y en aquel momento lo que la fiscalía argumentaba es que esta empresa Caja Libertad la utilizaba Juan Collado para lavar el dinero de sus amigos poderosos, políticos, expresidentes, empresarios, y que luego ese dinero a través de Caja Libertad se terminaba enviando pues a cuentas de otros países, como Andorra, por ejemplo, ¿no? Sí, Porque como por cierto, Andorra, se habla de muchos millones de dólares, más de 90 no, o por y ahí. claro, acá lo grave, Pepe, es que las cuentas sí existen, los millones existen. Investigaciones periodísticas del país, por ejemplo, han hablado de estos fondos inexplicables, ¿no? El problema, ¿dónde viene? Que en diciembre pasado, cuando se resuelve el caso de la mano derecha de Juan Collado, un tribunal federal compuesto, no por, aquí no estamos hablando de un juez, de 3 magistrados federales, analizan el expediente y se dan cuenta que haz de cuenta que si el caso de Juan Collado fuera un rompecabezas de 100 piezas, Pepe, le faltaban como 75. ¿Por qué? Porque dicen los magistrados, a ver, fiscalía, me dices que la empresa se dedica a recibir el dinero de los poderosos y luego enviarlo a otros lados, ¿no? Y mientras simula que hace cosas, ¿no? O legales. Pero no había ninguna sola prueba
del dinero, de cómo el dinero, no sé, de Peña o de Salinas o de quien fuera, ¿no? Cómo llegaba a la empresa, o sea, cheques, estados de cuenta, transferencias, depósitos, vamos, cualquier documento que te sirva para señalar que viene el dinero. Entonces, la parte del origen de los recursos no existía. ¿Qué era lo que existía? Lo que la fiscalía documentó es que la empresa de Juan Collado, al parecer, simuló la compra de un edificio en Querétaro, supuestamente a través de algunas trampas, ¿no? Con los socios. Y quisieron justificar la compra de un edificio por 150 millones de pesos como para justificar que ese dinero ingresara al sistema financiero, ¿no? Porque se estaba comprando un edificio. Entonces la fiscalía dice, en realidad esos 150 millones, juez, vienen de otro lado, vienen de los amigos de Collado. Pero no está esa explicación, Pepe, en el expediente. Solo está documentado que se compró al parecer ilegalmente el edificio y está el señalamiento de un testigo que dice, sí, el señor Juan Collado era amigo de Peña y de Salinas, y, o sea, pero ¿dónde están las pruebas de eso? Es lo que dice, lo que es el tribunal. Y luego... Se trata de esto, que la DEA sí inició una investigación en 2010 basado en información de un informante que le tenían el nombre Jennifer, que era un abogado, se llamaba Roberto López Najera, y te digo el nombre porque ya ha estado publicado. Entonces se llevó a esta investigación, pero nunca se vinculó López Obrador con estos dineros calientes supuestamente que vinieron del cartel Beltrán Leiva cuando ellos estaban vinculados con el cartel de Sinaloa. Es decir, que esos reportajes no aportan pruebas para sustanciar las acusaciones. ¿Perdón? Esos reportajes, esta información que estamos ahora conversando, no aporta algo para sustanciar los señalamientos de haber recibido dinero de parte del crimen organizado por parte del presidente y su gente cercana. Bueno, había dos personas, Nicolás Molinero y luego también otro que se llamaba Mauricio Soto. Mauricio Soto fue detenido por parte de la DEA y él decidió de colaborar. Él dijo que sí había recibido como 3 pagos de menos de $2 millones. Entonces, él trató de grabar, por ejemplo, a Nicolás Molinero, y él al parecer cuando estaba conversando reconoció ese dinero, pero nunca se vinculó con López Obrador. Entonces no sé si ellos estaban haciendo cosas bajo del nombre de López Obrador, tomando dinero, diciendo que López Obrador los iba a proteger o lo que sea, pero repito que no hubo ninguna prueba. Entonces se me hace curioso que deciden de sacar estas notas de ProPublica en este momento, que va a causar bastante daño. Lo ha dicho durante esta semana que va a afectar el comercio, que va a afectar la migración, que va a afectar el narcotráfico. ¿Y de qué valor tenía esta nota de ProPublica? No acusaron en la nota a López Obrador. Ellos reconocen que no hay pruebas, pero ¿para qué lo van publicando? Porque esto va inflamando todo el asunto, las relaciones bilaterales que tenemos con México. Y aparte, Pepe, te quiero decir que en los juicios contra de Chapo Guzmán y luego también de Genaro García Luna, no se mencionó el nombre que yo me acuerdo de López Obrador, y había muchos personas del cartel de Sinaloa que mencionaron a Enrique Peña Nieto, pero no a López Obrador. Que se le atribuye a Juárez la idea de decir a los enemigos justicia, a los amigos justicia y generosidad. A los enemigos justicia a secas. A secas, así es. Sí, sí. Entonces, bueno, en este caso, lo que me parece sorprendente es que hay una figura
clave en la estafa maestra, que es Emilio Cebadúa. Entonces, Emilio Cebadúa, oficial mayor, por lo tanto responsable del manejo. Acompañó todo el tiempo a Rosario Robles cuando estuvo en la Secretaría de Desarrollo Social primero y luego en Sedatu con el régimen de Enrique Peña Nieto. Emilio Cebadúa fue su hombre de más cercano, el oficial mayor. Así es, y antes en el Partido de la Revolución Democrática, un hermano de Emilio, también Cebadúa, fue responsable de las finanzas del PRD. O sea que Rosario le tuvo una enorme confianza a los hermanos Cebadúa. Y yo creo que las evidencias o los indicios de lo que se conoce ubican en una posición muy importante en el contexto de la llamada estafa maestra a Emilio Cebadúa. ¿Qué tipo de negociación tiene con la Fiscalía General de la República? Lo ignoro, pero lo cierto es que a estas alturas permanece intocado. Es una realidad y ya lo hemos comentado directamente con la principal interesada, en este caso Rosario Robles, hablamos con ella hace un rato. Justamente las cosas no van a quedar ahí, habrá que procederse de acuerdo con la ley para imputar al funcionario el nivel que tú quieras que falsificó la licencia. Y el que ordenó. Pero claro, ir hacia arriba, al autor intelectual de la falsificación, es decir, el funcionario que le ordenó al tal Pánfilo el falsificar el documento que iba a permitir refundir a Rosario Robles en el tambo, en la cárcel. Y habrá que ver ese jefe que tenía Pánfilo, quién era el jefe que le dijo al jefe, y así nos vamos. Y luego el juez, por Dios, el juez que recibe ese documento y dice, esta es prueba suficiente para pedir la prisión obligatoria para Rosario Robles. Un documento que el juez no investigó respecto a su procedencia y origen, lo dio por bueno, siendo que había sido falsificado. Hay toda una trama, sí. Rosario siempre ha insistido que esto ha sido una persecución política, una conspiración, y todo el mundo la tira loca. Sí, así es, Pepe. Pero bueno, aquí vamos a platicar. Bueno, ahora platiquemos de las elecciones, que ahí viene el tema importante. Hay preocupación, enorme preocupación. Sí. Lo ha advertido ya el Tribunal Electoral, sí, a través de uno de los magistrados. Sí, Felipe de la Mata. Felipe de la Mata Pizaña. Lo ha advertido, lo ha reconocido la propia Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, en el sentido de que hay focos rojos encendidos. Sí. Se levanta la voz para decir algo hay que hacer. Lo ha dicho incluso Guadalupe Tadei, hay focos rojos y tenemos que concertar un acuerdo con las autoridades federales y estatales para blindar a los candidatos a la presidencia, a los candidatos, perdón, a puestos de elección popular. Hoy acaban de matar a un candidato en el estado de Jalisco, un candidato a presidente municipal, precandidato del Partido Verde. Yo creo, Pepe, que sobre todo para las nuevas generaciones, vale la pena decirles que, por ejemplo, en 1994, es decir, hace 30 años, hubo elecciones en las que resultó triunfador el candidato del PRI, el doctor Ernesto Zedillo. Y con honestidad intelectual, una vez que ganó la elección, Zedillo dijo que había sido una elección ajustada a la ley, pero injusta, desigual, sin un piso parejo. Y es cierto, porque todavía para aquellos años entraban en juego en los procesos electorales una serie de artificios que la picardía política llamó el ratón loco, el carrusel, las urnas embarazadas, es decir, mecanismos que utilizaba el poder político para imponer su voluntad, además de que venían los enormes recursos del Estado, los medios de comunicación alineados. En aquellos años, Emilio Azcárraga Milmo, presidente de Televisa, decía que su empresa era una empresa priista y que él era un soldado del presidente. Bueno, a partir de la creación del IFE y sobre todo a partir de la ciudadanización del IFE, empezaron a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque hubo una participación ciudadana en el proceso, los ciudadanos contamos los votos, los registramos, porque hubo un padrón, porque hubo una lista nominal, un padrón con fotografía, y todo esto le empezó a dar credibilidad a las elecciones. Sin embargo, bueno, implica que las empresas del sector energía, que en los últimos 4 o 5 años han sido afectadas por diversas decisiones del gobierno que viola la Constitución, pero sobre todo en 2021 el gobierno aprobó una reforma de la ley de la industria eléctrica que toma
cosas que limitan la competencia, le dan privilegio a la Comisión Federal de Electricidad, eliminan muchos de los factores de competencia. Por ejemplo, uno muy importante era las subastas de largo plazo, en donde la CFE estaba obligada a comprar la energía de aquella empresa que le ofreciera el mejor precio. Con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el gobierno estableció que la CFE tendría privilegio de acceso a la red, y eso desplazó a muchas empresas a la cola, y eso limitó la competencia y otras cosas más. El tema es que las empresas se establecieron dos mecanismos para litigar esta ley de la industria eléctrica. Una fue una acción de inconstitucionalidad que se presentó ante el Senado por los partidos políticos, que se resolvió en 2022, pero que no alcanzó los 8 votos. Se acusó en ese momento que el ministro Saldívar, que era el presidente de la Corte, digamos que organizó votaciones extrañas, de tal forma que ningún artículo de la ley impugnada alcanzó los 8 votos para invalidarla. Entonces, digamos que la ley quedó más o menos vigente, a pesar de que atentaba contra muchos artículos de la Constitución. Pero lo que ayer la Corte definió fueron amparos que habían sido otorgados a empresas, y la Corte, la segunda sala, tenía que resolver en definitiva sobre esos amparos, y resolvió que eran válidos, que quedaban firmes y que además eran aplicables para todas las empresas, no solo para las quejosas. Y en los hechos esto significa que la ley de la industria eléctrica en su totalidad queda sin efectos, está invalidada. Eso es lo que ocurrió ayer, y es un buen ejemplo del tipo de medidas de protección que la Corte puede ofrecer cuando el gobierno decide implementar leyes inconstitucionales y que las empresas tienen una ventanilla de última instancia. Pero ahora estamos viendo, Luis Carlos, si te interrumpo, estamos viendo la reacción de Palacio Nacional y de la reacción justamente de Morena, quienes quieren llevar a juicio político al ministro que dio su voto de calidad para dar trámite a este amparo que aprobó la Corte. Así es, Pepe. Claramente lo quieren llevar a juicio, y claramente eso le va a dar pie a López Obrador en insistir más que la Corte debe ser elegida por voto popular, y además ya anunció el presidente una iniciativa que no había contemplado para el 5 de febrero, que es una iniciativa básicamente para derogar toda la reforma energética que se hizo en el gobierno de Peña Nieto en 2013. Entonces, es parte de la estrategia de López Obrador para radicalizar su discurso, y es un tema, por cierto, que quiero destacarlo porque genera una contradicción en el mensaje de Claudia Sheinbaum. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.